Hay pinturas que se miran y se entienden, hay otras que se miran y se sienten, pero existen unas pocas que se miran y hieren, que penetran en lo más profundo de la mente humana como un grito silencioso que nadie sabe de dónde viene. Entre esas obras se encuentra una de las imágenes más brutales, inquietantes y visceralmente humanas de toda la historia del arte. Saturno devorando a su hijo, pintada por Francisco de Goya, alrededor del año 1819. Una obra que no solo representa el horror, sino que lo encarna. Una obra que no busca explicar sino confrontar. Una obra que marca el punto más oscuro del alma de un genio atormentado. Para entender esta pintura, hay que comenzar por su contexto. Goya ya no era el pintor brillante que retrataba a la nobleza española. Era un hombre anciano, sordo desde hacía años, desencantado de la política, decepcionado del poder, perseguido por sus propios recuerdos. Durante la guerra, había sido testigo del sufrimiento más crudo. Había visto la muerte con sus propios ojos, no como un tema artístico, sino como una presencia inevitable. Su salud física y mental se desmoronaba. Su fe, alguna vez fuerte, se diluía en la desesperanza. Y en medio de ese abismo interior, pintó una serie de 14 obras que nunca pensó mostrar al mundo: las pinturas negras. Saturno devorando a su hijo no fue pintada para un museo ni para un encargo. Fue pintada en la pared de su casa, la Quinta del Sordo, como un acto íntimo, casi terapéutico, casi exorcista. Allí, en la oscuridad de su refugio, Goya volcó sus miedos, su rabia, su visión del mundo. Saturno no es un dios mitológico en esta obra, no es un personaje literario, es una fuerza, es una idea, es el horror de un tiempo devorando todo lo que ama, es la desesperación de un mundo que destruye lo que engendra. El mito original cuenta que Saturno, temeroso de que sus hijos lo destronaran, decidió devorarlos uno por uno. Pero Goya va mucho más allá de esa historia. Su Saturno no es un dios poderoso, es una criatura consumida por el terror. Sus ojos desorbitados no expresan crueldad, sino locura. Sus manos, crispadas y huesudas, no sostienen el cuerpo de un hijo, sino un pedazo de algo que ya no es humano. El cuerpo mutilado que sostiene no es el de un niño como en la leyenda, sino el de un adulto. Esto es importante. La violencia no es mítica, es humana, no es simbólica, es real. Goya no pinta el mito, pinta la brutalidad del hombre. Uno de los elementos más perturbadores de la obra es su oscuridad. No hay paisaje, no hay contexto, solo un fondo negro que envuelve la figura de Saturno. Esa ausencia de espacio no es un accidente, es la forma más directa de representar la nada, el vacío, la destrucción absoluta. Saturno aparece suspendido en un espacio sin tiempo, sin tierra, sin cielo. Es la representación visual del horror puro, sin explicación ni escapatoria. La paleta de colores es mínima, tonos de tierra, grises, negros, rojos apagados. Nada brilla, nada da vida, y sin embargo la imagen está viva, vibrante, tensa. La pincelada de Goya es salvaje, casi violenta. No busca el detalle, busca la emoción. No busca la forma perfecta, busca la verdad cruda. Cada trazo es un impulso, una expresión de angustia, una confesión que no puede callarse. Por años, esta obra fue interpretada únicamente como una representación del mito clásico, pero la modernidad ha descubierto significados más profundos. Para muchos historiadores, Saturno representa el paso del tiempo devorando la vida humana. Goya era un anciano cuando la pintó. Había perdido amigos, familiares, su juventud, su salud. El tiempo lo había devorado a él también. Por eso, Saturno no es una figura ajena, es un autorretrato simbólico. Es el reflejo del miedo a envejecer, a perder, a ver cómo la vida se escapa entre los dedos sin poder detenerla. Pero también existe una lectura política. Goya vivió en una España marcada por la represión, la guerra, el hambre y la violencia.
Vio cómo el país se devoraba a sí mismo, cómo el poder destruía a su propio pueblo, cómo las revoluciones, las invasiones y los abusos devoraban el futuro de las generaciones. Saturno, en esa lectura, es el Estado, la tiranía, la corona, las guerras interminables. Es un país que devora a sus hijos por miedo a perder su poder. La obra tuvo un destino sorprendente. Tras la muerte de Goya, las pinturas negras permanecieron en su casa durante décadas, deteriorándose lentamente. En el siglo XIX, el propietario de la Quinta del Sordo ordenó que las pinturas fueran trasladadas a lienzos. Fue un proceso arriesgado, complejo y profundamente delicado. Los restauradores se enfrentaron a una misión casi imposible: arrancar pintura directamente de paredes irregulares, húmedas y deterioradas. Muchas zonas quedaron dañadas. Algunos colores cambiaron. Algunas formas se transformaron. Lo que hoy vemos en el Museo del Prado es una versión cercana, pero no idéntica, a lo que Goya pintó realmente. Este traslado también dio lugar a una teoría fascinante. Algunos especialistas creen que el cuerpo que Saturno devora tenía originalmente genitales masculinos visibles, que se perdieron o fueron modificados durante la restauración. Si esto fuese cierto, cambiaría la intención de Goya. No sería un hijo cualquiera, sería un hombre adulto, un símbolo completo de la humanidad. La obra entonces sería aún más universal, aún más brutal. Hay quienes han interpretado la obra como una reflexión sobre la locura. Goya había tenido episodios de delirio y confusión. Había escuchado voces, había sufrido la soledad impuesta por su sordera. Algunos psiquiatras modernos han visto en Saturno la representación de un ataque psicótico, una pérdida absoluta del control, un miedo que se vuelve monstruoso. La pintura, desde esta perspectiva, sería un retrato de su mente fragmentada, de su lucha con su propia sombra. Pero también existe una lectura espiritual. En muchas culturas antiguas, el tiempo era representado como un devorador. Todo lo que nace, muere. Todo lo que florece, se marchita. Toda vida es alimento del tiempo. En esa visión, Saturno es el símbolo de un ciclo inevitable. Y el horror de la pintura no radica únicamente en la violencia, sino en la aceptación de la mortalidad. Goya, en su vejez, ya no buscaba consuelo en la religión, buscaba verdad, y encontró una verdad dura, pero incontestable. La existencia es frágil, fugaz, devoradora de sí misma. Sin embargo, lo que vuelve esta obra eterna no es el horror que muestra, sino la sinceridad con la que lo hace. Es un espejo incómodo, un reflejo que muchos evitan, porque no habla solo de un Dios que devora, habla de nosotros, de nuestras sombras, de nuestras obsesiones, de nuestra capacidad de destruir lo que amamos, de nuestro miedo a perder el control, de la violencia que a veces anida en lo más profundo del ser humano. Saturno devorando a su hijo no es una pintura para comprender, es una pintura para enfrentar. Es la voz del dolor que no tiene palabras. Es el grito del alma cuando ya no queda esperanza. Es la confesión de un hombre que lo vio todo y que no pudo olvidarlo. Y por eso sigue siendo una de las obras más poderosas de la historia del arte, porque solo lo verdadero permanece, incluso cuando es oscuro. Cuando uno sigue contemplando Saturno devorando a su hijo, la pintura comienza a adquirir dimensiones que van más allá de lo visual. Lo que al principio parece solo terror se transforma en una reflexión implacable sobre la naturaleza humana, porque Saturno no solo devora un cuerpo, devora el futuro, devora la esperanza, devora lo que podría haber sido. Esa es la herida más profunda de la imagen. La violencia no es solo física, es existencial. El acto que pinta Goya es la destrucción total de todo aquello que nace y todavía no florece. Muchos estudiosos han visto en la obra una manifestación del miedo ancestral al paso del tiempo. La vejez, en la mitología antigua, no era solo declive, era amenaza. Saturno, como dios del tiempo, era la figura que representaba esa fuerza invisible que consume lentamente todo lo que ama. En ese sentido, la pintura no habla únicamente del mito clásico.
Habla del miedo universal a la pérdida, al deterioro, al final inevitable. Goya, como hombre ya mayor, luchaba contra esa sombra todos los días. Su pintura, entonces, no es solo horror, es un lamento. Es un reconocimiento sincero de que la vida es frágil, incluso cuando uno se aferra a ella con desesperación. El cuerpo que Saturno sostiene está pintado con una crudeza que rompe cualquier distancia emocional. No es un cuerpo idealizado, es un cuerpo blando, vulnerable, despojado de vida. Su piel pálida contrasta con la oscuridad del entorno. Aunque el rostro está derretido, casi ausente, Goya logra transmitir la sensación de que, hace solo un instante, ese cuerpo era humano, respiraba, vivía. Esa humanidad perdida es lo que convierte la pintura en un espejo incómodo. Nos recuerda el lado destructivo que todos llevamos dentro, aunque intentemos negarlo. A lo largo de los siglos, otros artistas han representado el mito de Saturno. Rubens, por ejemplo, pintó un Saturno terrorífico, pero elegante, casi teatral. Su figura es musculosa, poderosa, con una presencia que refleja autoridad más que locura. Goya, en cambio, rompe con todas las reglas. Su Saturno no tiene majestuosidad, no tiene control, no tiene sobriedad. Es un ser consumido por un terror ancestral. Su desnudez absoluta no es heroica, es animal, no es un dios, es un monstruo nacido de la desesperación humana. Esa diferencia es esencial para comprender por qué la obra de Goya impacta tanto. No nos muestra un mito, nos muestra un abismo. La cercanía con la muerte era algo frecuente en la vida del pintor. Goya sobrevivió a enfermedades, guerras, persecuciones y pérdidas familiares. Vio de cerca los fusilamientos, las torturas, el hambre y la desesperación. Todo aquello dejó una huella profunda en su alma. Es imposible separar esta pintura de ese contexto. Saturno devorando a su hijo no es solo arte, es memoria, es testimonio, es un grito en forma de pincelada. Y es precisamente esa sinceridad brutal lo que la ha convertido en una obra inmortal. El proceso de restauración fue una parte fundamental de su historia. Cuando las pinturas negras fueron trasladadas de los muros a lienzos, experimentaron daños inevitables. Algunas zonas de color se perdieron, algunas texturas se suavizaron, y algunas partes fueron interpretadas por restauradores que no tenían total certeza de la intención original de Goya. Esto generó un debate profundo entre historiadores del arte. ¿Qué tanto de la pintura actual es verdaderamente Goya? ¿Y cuánto es reconstrucción? Aunque las respuestas varían, todos coinciden en que el espíritu de la obra permanece intacto. Su impacto emocional no se ha diluido. Su fuerza simbólica sigue tan viva como el primer día. Lo más inquietante es que Goya nunca explicó estas obras. Nunca escribió su intención. Nunca dejó una nota, una carta, un comentario. Ese silencio ha generado un vacío interpretativo que se ha llenado con reflexiones psicológicas, políticas, filosóficas y espirituales. Para algunos, la figura de Saturno representa la locura humana, el momento en que la razón es devorada por la paranoia. Para otros es la metáfora del padre autoritario que destruye a sus propios hijos por miedo a ser reemplazado. Una figura que puede extenderse a gobiernos, sociedades o sistemas que oprimen a los más jóvenes. También existe una lectura profundamente introspectiva. Saturno podría ser la representación del propio Goya devorando su obra anterior, su identidad como pintor de la corte, su pasado luminoso. Las pinturas negras marcan una ruptura total con todo lo que había hecho antes. Es como si Goya hubiera decidido destruir su antigua versión para dar paso a otra más honesta, más visceral, más cercana a su dolor. En ese sentido, la obra es tanto destrucción como renacimiento. El simbolismo oculto ha fascinado a generaciones enteras. Algunos investigadores han notado que, en vez de devorar la cabeza, Saturno muerde el torso del hijo, lo cual altera la simbología tradicional. En el mito, Saturno devora a los hijos enteros, comenzando por la cabeza. Goya, en cambio,
Parece querer enfatizar el acto brutal sin seguir la estructura clásica. Esto ha llevado a teorías que conectan la obra con los horrores que vio en la guerra, donde los cuerpos mutilados eran una visión común. Aunque la pintura muestra violencia, no glorifica el horror. Es una denuncia silenciosa de la brutalidad humana. En cada trazo se siente la fragilidad del alma. En cada sombra se percibe la desesperación. Goya no busca escandalizar, busca revelar una verdad que muchos prefieren ignorar, que el ser humano, cuando es dominado por el miedo, puede convertirse en algo que ni él mismo reconoce. Con el paso del tiempo, esta obra se ha convertido en un símbolo de la capacidad del arte para expresar lo inexpresable. Pintores contemporáneos, cineastas, escritores y psicólogos han encontrado en ella una obra maestra de la emotividad humana, porque Saturno devorando a su hijo no ofrece respuestas, ofrece preguntas, preguntas que duelen, preguntas que revelan, preguntas que nos obligan a mirar hacia adentro. Goya nos recuerda que la oscuridad no desaparece por evitarla, que las sombras existen dentro y fuera de nosotros, que el tiempo devora, pero también enseña, que el miedo destruye, pero también revela la verdad, y que, a pesar del horror, existe algo invencible en el acto de crear, en pintar incluso cuando el mundo interior es un caos, en convertir el dolor en una obra que desafía siglos completos. Ese es el mayor legado de Goya, su capacidad de transformar su abismo en arte, su valentía para mirar aquello que otros no se atreven a mirar, su honestidad radical para dejar que la verdad, por cruda que sea, se convierta en imagen. Si la noche estrellada es el alma que se ilumina, Saturno devorando a su hijo es el alma que se enfrenta a su sombra. Dos extremos de la misma condición humana, dos maneras de decir que incluso en medio del horror, la conciencia sigue viva.